Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la siguiente parte de la historia de Roshar, el Camino de los Reyes. En cuanto a spoilers, voy a seguir la línea de toda esta serie y los tendrá de todo el archivo de las tormentas y algunos generales del Cosmer. Y en cuanto a la estructura, este vídeo contará la historia desde la llegada de Kaladin al Puente 4 hasta la llegada de Taln a Kholinar. Vamos a ello. En el último vídeo terminamos en el año 1173 del calendario roshariano, con Kaladin llegando en la vagoneta de esclavos a las llanuras quebradas para ser vendido al ejército de Sadeas y asignado a las cuadrillas de los puentes, concretamente al Puente 4. Para entender sus labores allí, debemos saber que esta guerra de la venganza de los Aleci contra los Parshendi había desencadenado en una especie de juego en el que cada vez que un abismoide salía a pupar en una de las mesetas de las llanuras, los altos príncipe Aleci competían para ver quién era el primero en llegar allí, derrotar al ejército Parshendi que también había llegado y poder abrir la cáscara que había dejado el abismoide para robar la gema corazón del interior, ya que estas gemas tenían un valor muy alto. El alto príncipe Sadeas usaba puentes móviles que eran cargados por hombres que corrían en las mesetas, ponían el puente en los abismos para que el ejército pasara y luego lo volvían a levantar. Este proceso lo repetían en las distintas mesetas que atravesaban hasta llegar al sitio de la batalla. Aparte de esto, lo que hacía esta práctica aún más cruel era que Sadeas no permitía que los hombres de los puentes llevaran armaduras o escudos, no para que fueran más rápido, sino para que sirvieran como blanco para los arqueros Parshendi mientras sus soldados llegaban a la carga sin sufrir daños, pues le era mucho más barato comprar nuevos hombres para los puentes que entrenar nuevos soldados. En el Puente 4, Kaladin fue uno de los pocos que fue sobreviviendo a las cargas, por lo que acabó siendo ascendido a jefe de puente. A partir de entonces, intentó hablar con los otros miembros para crear un sentimiento de comunidad entre ellos, y pese a que al principio todos lo rechazaron, cada vez fue ganándose a más gente, mucha de la cual, desgraciadamente, moría en alguna de las siguientes cargas, cosa que desgastaba a Kaladin mentalmente, pues como líder del puente, se echaba la culpa por no haber protegido a sus compañeros, como hacía cuando entrenaba para cirujano en su infancia y se le moría un paciente. La vida en los puentes era tan dura que incluso estuvo a punto de acabar con su vida arrojándose a un abismo, pero Syl le convenció de no hacerlo. Kaladin decidió entrenar a los hombres de los puentes para que fueran más rápidos y llegaran antes con el puente para evitar a los arqueros enemigos. Incluso ideó una estrategia llamada la carga lateral, que consistía en llevar el puente de lado y usarlo modo de escudo. El problema fue que el día que lo llevaron a cabo, las otras cuadrillas lo intentaron también, pero sin tener el entrenamiento requerido, con lo que terminó en un desastre y el ejército de Sadeas perdió tanto la gema corazón como la vida de muchos soldados. El superior Ojos Claros encargado de los puentes fue ejecutado, y Kaladin castigado a pasar una alta tormenta atado al exterior. Consiguió sobrevivir a ello, pero quedó inconsciente y con el cuerpo gravemente herido. Sus compañeros de puente lo llevaron al barracón y lo cuidaron, y gracias a una esfera infusa que le dio Teft, pudo usar la autorregeneración de un potenciador para curarse, ya que su vínculo Nael con Syl le daba tal capacidad. Kaladin, para sorpresa de todos, finalmente despertó, mucho antes de lo previsto y con las heridas sanadas. Aparte de las cargas de los puentes, que no ocurrían cada día, a los hombres de las cuadrillas se les asignaban otras tareas, como recoger piedras para moldear, o bajar a los abismos que hay entre las mesetas a rebuscar cosas de valor entre los cadáveres que arrastraba el agua de las altas tormentas. Furiosa porque Kaladin hubiera sobrevivido, la nueva encargada Ojos Claros de los puentes decidió que el Puente 4, el de Kaladin, tendría permanentemente trabajo en los abismos, el cual era, de entre todos, el trabajo que más odiaban las cuadrillas de los puentes. Lejos de venirse abajo por eso, Kaladin decidió que aprovecharía sus tareas en los abismos, donde no tenían guardias que los vigilaran, para entrenar a los hombres de su puente en el arte de la lanza, y a partir de allí empezaron sus planes para escapar junto con toda la cuadrilla. Durante ese tiempo, también en las llanuras quebradas pero en otros campamentos, empezaron a circular rumores acerca de Dalinar Kholin, diciendo que se había hecho mayor y que era débil. Nunca participaba en las carreras de los puentes e incluso tenía miedo a las altas tormentas y se desmayaba cuando llegaba una. Lo que ocurría en realidad era que cuando llegaba una alta tormenta, él recibía visiones del Todopoderoso a través del Padre Tormenta, pero obviamente no podía admitirlo abiertamente porque en su religión, el borinismo, eso se consideraba cosa del mal y de los portadores del vacío.
Y por si no tenía ya suficientes problemas con esto, la unidad de Alethkar se iba desmoronando poco a poco. Su hermano Gavilar había conseguido que todos los altos príncipes lo respetaran y temieran a partes iguales, pero el hijo de este, Elhokar, era un rey débil, un joven malcriado al que todos los altos príncipes fingían obedecer, pero solo de palabra. Elhokar no solo era un niño malcriado, sino que a la vez tenía paranoias de asesinos que creía que iban a por él. Incluso llegó a cortar la silla de su caballo en una cacería para que Dalinar creyera que era un atentado real y tomara en serio sus avisos. Lo que nunca llegó a saber Elhokar era que esas sombras que veía sí que estaban ahí en realidad, pero no se trataba de asesinos enviados a por él, sino de Sprens crípticos que se habían interesado por él. La rivalidad entre altos príncipes era tan alta que algunos llegaron a acusar al propio Dalinar de haber sido él quien había saboteado la silla del rey. Sadeas, el viejo amigo de Dalinar y Gavilar, era ahora su mayor rival, y casi podríamos hablar de su enemigo. Desgraciadamente para Dalinar, él fue asignado alto príncipe de la información para investigar el intento de asesinato del rey. Volviendo con las visiones, a Dalinar estas le decían que debía unirlos de nuevo, y él interpretó que se refería a los principados Alethi. Por eso, propuso un sistema de cargas conjuntas entre varios príncipes, que una vez adquirida la gema, se la darían al rey y él les entregaría a su padre correspondiente. Como era de esperar, los altos príncipes lo tomaron como la decisión de alguien senil, y dada toda la presión que tenía encima y el hecho de que no sabía qué pensar de estas visiones, llegando a plantearse la posibilidad de que estuviera loco, Dalinar decidió que finalmente abdicaría el principado en favor de su hijo mayor y heredero, Adolin. Unas semanas más tarde, hubo un banquete en el que, por sorpresa para todos los asistentes, el alto príncipe Sadeas anunció que Dalinar era inocente del atentado contra el rey, y no solo eso, sino que además aceptó probar lo de los asaltos conjuntos con él. Después de algunas pruebas de asalto, incluso una en la que Dalinar le salvó la vida a Sadeas, Dalinar acabó aceptando usar hombres de los puentes en el siguiente asalto, en el que intentarían, por primera vez, ganar una batalla en la meseta de la torre, una meseta con forma de torre en la que nunca habían vencido. Pero mientras esperaban que llegara ese día, hubo otros asaltos a mesetas antes del asalto a la torre. Durante estos asaltos, Kaladin descubrió que era un potenciador y que podía usar esa habilidad para ayudar a sus hombres a sobrevivir. Y aparte de eso, empezaron a usar unas armaduras hechas de cadáveres de Parshendi, porque habían visto que esto los distraía en el combate y hacía que solo lo atacaran a él. Esta solución le gustó tanto a Kaladin, porque así iban más protegidos, como al príncipe Sadeas, porque así sus soldados estaban fuera del objetivo de las flechas enemigas. Durante ese tiempo, en Kharbrandt, Shallan se había ido ganando la confianza de Jasnah, y finalmente decidió hacer lo que él había llevado allí, y le robó el moldeador de almas. Para no levantar sospechas, su plan era aguantar un tiempo más allí con su maestra, mientras probaba de aprender a usarlo. Aparte, durante los meses anteriores, había ido conociendo a un fervoroso de más o menos su edad llamado Capsal, con quien tenía una muy buena relación. Llegaron a un punto en el que Capsal incluso se ofreció a dejar el fervor con tal de estar con ella. Shallan estaba empezando a ver cada vez más seguido unas figuras con cabezas con formas geométricas que aparecían en sus dibujos, sin que ella fuera consciente de que las pintaba. Eran crípticos. Durante una de las veces que le ocurrió, se asustó tanto que se encerró en su habitación y sin querer acabó moldeando un jarro que tenía al lado y lo convirtió en sangre. Jasnah estaba a punto de entrar en la habitación y descubrirla, y para evitarlo, ella decidió cortarse con un trozo de vidrio y fingir que esa sangre era suya. Después de un tiempo en el hospital, Jasnah fue finalmente a verla y se disculpó por haberle puesto tanta presión hasta llevarla a un intento de suicidio, lo que a Shallan le vino de perlas porque era una excusa perfecta para volver a casa sin levantar sospechas con el moldeador robado. Aparte de su visita, recibió también la de Capsal, quien le trajo mermelada y pan, como siempre que habían quedado, pero esta vez fue diferente, ya que Jasnah puso un dedo en la mermelada fingiendo que la olía y la moldeó, cambiándola a otra cosa que olía distinto. Esto lo hizo porque tenía sospechas de Capsal y creía que estaba envenenada, y la verdad es que no iba del todo desencaminada, pero a la vez no podía estar más errada. Era cierto que Capsal era en realidad un miembro de los Sangre Espectral que había intentado acabar con la vida de Jasnah envenenándola, y la mermelada contenía el antídoto porque sabía que a Jasnah no le gustaba y no se lo tomaría. Pero dado que la mermelada ya no actuó como tal antídoto, Capsal murió por su propio veneno, y Shallan iba por el mismo camino.
Jasna intentó ayudarla, y Shallan creía que no podría hacerlo con el moldeador roto, así que abrió su bolsa segura en la que llevaba el que le había robado justo antes de perder el conocimiento. Shallan se despertó al día siguiente, y Jasna le dijo que le había curado moldeando su sangre, pero que estaba muy decepcionada por haberle robado el moldeador, así que decidió expulsarla. Shallan se quedó a solas en la cama del hospital pensando en todo lo que había ocurrido el día del envenenamiento. Se dio cuenta de que Jasna había moldeado la mermelada, porque si no, Capsal no habría muerto, pero no entendía cómo podía haberlo hecho si no tenía el moldeador. Y finalmente lo vio. El fabrial de Jasna siempre había sido falso, y era la propia Jasna quien tenía la habilidad de moldear almas. Fue a verla para contarle lo que había descubierto, y ella estaba a punto de expulsarla de nuevo, pero Shallan le enseñó un dibujo de lo que había visto cuando había conseguido moldear el jarro de cristal en sangre, un dibujo de Shadesmar. Y Jasna decidió aceptarla de nuevo, sabiendo que tenía delante a la única radiante aparte de ella misma que había conocido. Siendo ya de nuevo maestra y pupila, Jasna le dijo a Shallan que estaba estudiando los portadores del vacío y que tenía la sospecha de que eran los Parshendi. Y para estudiarlo mejor, decidió que ambas cogerían el barco que había contratado para que Shallan volviera a casa, pero en lugar de Ayakebet, irían a las llanuras quebradas. Y volviendo ya a las llanuras, durante las semanas anteriores, Dalinar había tenido una visión en la que Navani se había dado cuenta de que estaba hablando en Canto del Amanecer, el idioma de los pobladores originales de Roshan, los cantores del alba. Esto fue la prueba de que las visiones eran algo realmente divino y no una locura de Dalinar. Así que decidió que finalmente no abdicaría. Llegó el día del asalto a la meseta de la torre. La batalla fue entre los ejércitos de Dalinar y Sadeas combinados usando ambos los hombres de los puentes contra los Parshendi liderados por Eshonai. El conflicto se desarrollaba tal y como habían planeado los Alethi, con Dalinar masacrando las tropas enemigas dejándose llevar por la emoción. Pero por su desgracia, llegó un segundo ejército Parshendi desde otra meseta que rodeó al suyo. Él buscó a Sadeas extrañado de que sus rastreadores no hubieran avisado de la llegada de este nuevo ejército, y tuvo el tiempo suficiente para ver cómo su viejo amigo, quien lo había planeado todo para acabar con él, lo traicionaba y se llevaba a sus hombres, tanto los soldados como los de los puentes, cerrando cualquier posibilidad de escaparse para Dalinar y sus hombres, abandonándolos a una muerte segura. Mientras huían de la meseta de la torre, Kalan le dijo a su superior Ojos Claros que se quedarían atrás para descansar un poco y que luego ya los alcanzarían porque tenían heridos y no querían retrasar a todo el ejército. Su objetivo real era aprovechar la confusión del momento para coger el puente y escapar por las llanuras hacia la libertad, pero sus ideales de protección y una conversación con Sil hicieron que decidiera ir a salvar a Dalinar. Los otros miembros del Puente 4 estuvieron de acuerdo y así lo hicieron, consiguiendo ayudarlos a huir y volver a los campamentos, aunque de los 8.000 hombres de Dalinar que habían partido volvieron con vida menos de 3.000. Una vez ahí, Sadeas mintió y explicó que el asalto había salido mal, y que él no lo habría abandonado de no ser porque había visto a Dalinar morir con sus propios ojos. Pero desgraciadamente para él, el mismísimo Dalinar regresó junto con sus hombres que le quedaban y con el Puente 4. Él se encaró con Sadeas y le dijo que le compraría todos sus hombres de los puentes, ya que le había prometido a Kaladin la libertad por haberle salvado la vida. Sadeas se negó y Dalinar invocó su espada esquirlada, juramentada. Para la incredulidad de todos los presentes que ya estaban preparándose para un duelo, Dalinar se la entregó a Sadeas, la espada a cambio de todos los hombres de los puentes, y él aceptó sin dudarlo. Una vez hecho el intercambio, Dalinar los liberó a todos, pero el Puente 4 y gran parte de las otras cuadrillas decidieron hacerse soldados del ejército Kholin, siendo Kaladin ascendido a capitán, un rango que jamás había tenido un Ojos Oscuros. En la siguiente de sus visiones, Dalinar se dio cuenta de que quien le hablaba no podía oírlo, y que en realidad eran como grabaciones. Aparte de eso, también vio que no se refería a unir a los principados Alethi, sino a los caballeros radiantes. Debía refundarlos para hacer frente al verdadero enemigo que se acercaba. Las últimas palabras que le dijo aquel quien le mandaba las visiones fueron: fui Dios, el que llamáis todopoderoso, el creador de la humanidad, y ahora estoy muerto. Odium me ha matado, lo siento. En otro lado de Roshar, en Kharbranth, Seth había asesinado a todas las personas de la lista y solo quedaba el último,
el rey Taravangian, el de esa ciudad-estado. Justo antes de hacerlo, Taravangian le enseñó su piedra jurada y le contó que él era en realidad su amo oculto, el que le había dado la lista, y que ahora que había terminado, tenía un nuevo nombre para él, otro hombre al que debía matar, Dalinar Kholin. Y para cerrar, poco tiempo después, un visitante inesperado llegaba a Kholinar, la capital de Alethkar. Venía a advertir del peligro inminente, y era ni más ni menos que Talenel, el heraldo que sus compañeros habían abandonado durante 4500 años para que aguantara los fusionados en solitario. Y su aviso era claro: la desolación había regresado. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad: vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.